Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios que nos concede la oportunidad de reunirnos, de adorarle, de alabarle, de despertar. Dice la Escritura que todo lo que respira alabe su nombre, pero también que el hecho de despertar es un testimonio. Dice que cada mañana el Señor nueva sus misericordias, amén. Y por eso le damos gracias y la gloria a Él. Y pues bueno, como puede ver, el tema de esta mañana, hambre y sed de justicia. ¿Quién de nosotros, quién del mundo el día de hoy no vive con esta hambre y esta sed de justicia? Si usted es conocedor de la Escritura, seguramente vendrá a su mente, esta es una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5, donde el Señor Jesús hablando dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, amén. Por eso se nombra así, hambre y sed de justicia. Y hacia cualquier lugar, región geográfica del mundo que usted y yo veamos hoy, pues nos vamos a dar cuenta de que esto hace falta hoy, ¿verdad? Hay mucha gente que caminamos así, quien tanto desde niños como adultos, en algún momento de nuestra vida, sentimos que no es justa la vida. De hecho, así dice el mundo, ¿verdad? La vida no es justa. ¿Por qué? Porque vemos sufrir al que hace lo bueno, y vemos padecer al que hace lo bueno, perdón, y prosperar al que hace lo malo. Y es un tema que en diferentes pasajes, diferentes personajes de la Escritura lo han tratado, y es algo que con el favor de Dios, vamos a analizar esta mañana, amén. Quisiera tomarlo desde, no de la perspectiva de la bienaventuranza de Mateo 5, sino más bien poder analizar uno de los efectos, ¿verdad? Uno de los efectos que tiene tener hambre y sed de justicia, caminar con esa hambre y sed de justicia. El profeta Isaías en el capítulo 8, versículos 20 al 22 lo describe muy bien. Dice el Señor hablando, dice, la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Pero dice el Señor, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a Dios, levantando el rostro en alto. Entonces esta, le digo, es más bien una de las consecuencias, y le digo, usted lo puede ver, y vamos, permítame tratarlo, porque al final, como decía mi pastor, yo no estoy en sus zapatos, pero usted al leer este versículo me venía a mi mente alguna ocasión, alguna noticia de mi país, de México, donde una madre de familia hacía destrozo y medio por la ciudad y decía con sus palabras, ¿verdad?, que no importaba, que ella tenía el derecho de destruir, porque si a mí me arrebataron la vida de mi hija, no me la han devolvido, no he hecho nada, a nadie le importa, y eso me da derecho de destruir y no me importa, y quiero que me escuchen. Y entendemos el dolor, ¿verdad? El dolor de una madre, de un padre. Yo creo que es de las experiencias más terribles que un ser humano pueda vivir, por frío que se oiga, el no tener un cuerpo que darle sepultura, porque así hay muchos padres y madres que hoy no están con sus hijos, pero tampoco tienen un lugar, o no se les fue dado un cuerpo, ¿verdad? Entonces está la incertidumbre de si está con vida o no, y humanamente se entendería por qué viene este enojo, por qué viene esto. Y redundando en el punto, quizá es porque nuestro pensamiento es una cultura de merecimiento, ¿verdad? No lo merecemos. Pero siendo muy, muy amplios, abriendo nuestra mente, nuestro panorama, tendríamos que ver a Dios mismo, que Él hace su creación con todo su amor, le da libertad, le da su imagen, su semejanza, pero en esa libertad que le da, ¿qué es lo que sucede? Que escogemos ir en contra de Dios, en contra del Creador, en contra del que nos amó, que nos formó, que nos dio su imagen, que nos hizo un poco menor que los ángeles. Y entonces si alguien tendría ese dolor de injusticia, de decir no es justo que mi creación se rebele, que mi creación me falte el respeto, que mi libertad en su libertad escojan lo malo y la muerte en vez de lo bueno y la vida, sería Dios, amén.
Y entonces por eso quiero analizar con usted esta mañana el tema de la justicia. Mire, otro gran grupo, o sea, de gente que no es de iglesia y canciones, un sinfín de canciones que escuchamos usan esta frase, ¿verdad? Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso, decía un cantante guatemalteco. Pero mire, 1 Corintios 4:4 dice la Escritura, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, sí. La Biblia, le digo, aborda este tema, porque entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo saco a Dios de mi vida, no quiero nada con las cosas de Dios, con la iglesia, pero dice la Escritura, eso no te hace justo delante de Dios. Amén. Porque el que juzga es Él. Él es el creador, Él puso a nosotros la conciencia del bien y del mal, Él es el que estipuló las leyes. Dice Romanos que hay una ley o una conciencia interna, aunque no conozcamos la ley de Dios como tal, no dediquemos horas o años de nuestra vida a estudiar la Escritura, la Biblia, la Torá, lo que nos corresponde estudiar. Dice la Escritura, aunque no tengas mala conciencia, no por eso eres justificado, porque el que nos va a juzgar es el Señor. Amén. Y mire lo que dice Romanos 8:20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Obviamente es un tema muy amplio, pero el apóstol Pablo desarrolla el tema y nos dice que la ley, dice, no fue dada para el que hace lo bueno, sino que la ley fue dada para el que hace lo malo. Amén. Y los que hemos tenido oportunidad de pasar tiempo en la iglesia, hemos sido enseñados el origen de los 10 mandamientos, que dice la Escritura, aquí en Romanos también, que el pecado entró al mundo, es algo que no estaba en el mundo, entró, fue algo externo, fue algo que hizo caer en su momento aquel personaje de Ezequiel 28, ¿va? Dice, perfecto eras en tus caminos hasta que se vio en ti maldad. Y lo que le quiero decir es que al final, dice la Escritura ahí que la ley no fue dada para el que hace lo bueno, sino para el que hace lo malo, y que eso tiene un origen aún desde antes de que el hombre fuese. Recuerde que sobre todo está Dios, ¿no? Algo que me va a escuchar, y si usted sigue los mensajes sabe que me gusta aquella cita donde dice que Jesús, como el Cordero de Dios, Él fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara al hombre, hiciera todo lo que hoy vemos. Ya tenía en su omnisciencia, sabía que en algún momento, en la realidad nuestra, iba a tener que venir su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y morir físicamente, realmente, estar sepultado 3 días y resucitar al tercer día. Amén. Pero entonces dice aquí nuestro punto, que, porque podríamos decir, no, yo soy justo porque cumplo los mandamientos. Pero entonces vea cómo la Biblia nos va marcando el concepto de justicia. Como usted sabe, hay un término hebreo al considerar la Biblia que se refiere al Antiguo Testamento, y un término griego para ir conceptualizando, ¿verdad? Porque cuando usted busca en el diccionario secular, nos va a llevar al punto donde dice que la justicia es distribuir equitativamente, dar a cada quien lo que se merece. Entonces por eso le digo que cuando uno en su realidad y en su humanidad no lo esté juzgando, simplemente señalando un hecho, quizá uno mismo lo ha hecho como cristiano, decir, no es justo esto que me pasa, porque yo busco a Dios, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo no me salgo de la iglesia y me pasan cosas malas. Y se nos olvida que en la omnisciencia, en la mente de Dios, entregó a su Hijo Jesucristo, y dice claramente el justo por los injustos, pero con el propósito de llevarnos a Dios. No estoy diciendo que lo malo sea bueno, pero es como nuestros días, un juez no va a evitar que algo malo pase. Quizá los legisladores están y emiten las leyes generalmente para bien y para evitar el mal, aunque también la Biblia en Isaías 40 habla de que hay quienes emiten leyes injustas, claro que lo hay, pero el juez finalmente lo que hace es juzgar un hecho, ¿verdad? Cuando alguien viene y acusa, cuando se presenta una querella, una causa, y es lo que él hace, determinar un juicio, emitir un veredicto y dar la orden a quien tenga que ejecutar el castigo en su momento. Entonces volvemos aquí al punto y vamos a ver a qué se refiere la justicia. De hecho, todo este tema se desarrolló porque sabe que hemos estado tratando los nombres de Dios, ¿verdad? Hemos tratado lo que es el Adón, el Todopoderoso, los atributos de Dios. Vamos a ver un pasaje más adelante con el que abríamos el servicio esta mañana, donde Dios declara que su nombre es Jehová Sidkenu, o Jehová Tzedek, ¿verdad? En el original, Jehová Tzedek, justicia nuestra.
y realmente es lo que le quiero tratar. O sea, que esto de la justicia, porque nosotros podemos decir, la vida es injusta, Dios es injusto, y podemos quizá cumplir ciertas cosas aquí en la tierra, pero al final tener en nuestro corazón una actitud, un sentimiento de que no nos sentimos defraudados, ¿no? No me parece justo lo que me está pasando, porque me viene esta enfermedad. Quiero tratar con usted un poquito ese tema. Luego, al final no estoy en zapatos, pero por favor vamos a considerarlo. Entonces, cuando hablamos de justicia, hablando de Dios, hablando de la Biblia, primeramente nos va a referir a la palabra sedek o sitkenu, y entonces me dice que esa justicia es un derecho natural, un derecho moral, un derecho legal. Debemos de saber que en la Escritura un derecho no solamente es como tal un derecho, algo a lo que tú puedes accesar o puedes renunciar, sino que también viene a ser una norma, viene a ser un mandamiento. No solamente hablando del derecho en la Biblia, muy interesantemente, no solo se refiere de hombre a hombre, sino que cuando estudiamos el derecho en la Escritura, usted va a encontrar pasajes como aquel conocido de Pablo cuando habla de los diezmos, las ofrendas, y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Se refería a algo literal en su momento en la ley de Moisés, pero Pablo dice, bueno, pero también es algo figurado, porque aunque Dios tiene cuidado de sus criaturas, se está refiriendo al buey como siervo, ¿verdad? Entonces Él nos da la explicación. Pero lo que le quiero decir es de que esa justicia de Dios no solamente es de hombre a hombre, también Dios la extiende hacia la creación, hacia los animales. Dice la Escritura que la misma creación fue sujeta a vanidad, que la tierra desde los días de Caín abrió su boca y absorbió la sangre o lamió la sangre de Abel, ¿verdad? Y entonces por eso fue maldecida la tierra, por causa de ese asesinato, de esas cosas que han venido manchando a lo largo, y así muchas cosas que tienen que ver con las festividades. A lo largo del año la gente lo ve como divertido, pero al final no vemos la contaminación que estamos trayendo. Entonces lo que le quiero decir en relación a la justicia es que ese derecho no solamente se refiere a eso, sino también a la creación, a las criaturas, a los animales. Dios mismo también tiene derechos. Dicen uno de los profetas, tengo derecho de reunir a las gentes y expresarles mi queja. Ese es un derecho de Dios, porque a veces queremos, o a veces se nos olvida o no se nos enseña. Gracias a mí sí me enseñaron en la escuela secular que un derecho va acompañado de una obligación. Ok, tienes derecho a la alimentación, tu obligación es alimentarte bien, tu obligación es cuidar tu salud. ¿Sí me explico? Y así todo lo que uno pudiera decir, de exigir un derecho, va a ir acompañado inherentemente de una obligación también. Bueno, pero hay gente a la que no se lo enseñaron, entonces solamente quiere el beneficio, pero no ve la parte que le corresponde, ¿verdad? Solamente quiere ver sus derechos, pero no cuidar los derechos de los demás. Bueno, entonces por eso dice aquí. Ahora, hay que tener cuidado porque esta palabra equidad es muy delicada, ¿verdad? Entonces, no es mi especialidad, yo no soy especialista, pero el Google usted puede rastrear, entonces con la autoridad de Google, usted puede ver ahí que entonces hay gente, recién sacó una canción redimida, dice hay cristianos socialistas, cristianos capitalistas y cristianos comunistas. Qué interesante, porque es cierto. Hay gente que el evangelio lo ve así, como un comunismo, como un socialismo, y no tiene nada que ver con la mente de Dios. Entonces, esta palabra equidad es muy delicada. Pero la Escritura nos dice que entonces esa equidad es que Dios nos da la misma oportunidad a todos, el mismo derecho y la misma obligación, y cada uno en su libertad va a tomar una decisión, ¿sí? Para que ahorita lo tenga en su mente. Prosperidad, equidad. Bueno, me gusta más, o a mi mente es más clara la palabra griega, la palabra 1343, dikaiosune, porque me dice esa equidad de carácter o acto, pero mire entonces cómo aplica la equidad o cómo es la justicia. Es una justicia en principio, en decisión y en ejecución. Justicia es equidad en principio, o sea, ¿qué principio te rige? La verdad o la mentira, el bien o el mal, ¿verdad? El principio, la decisión y la ejecución. Y me dice que finalmente la rectitud es autoevidente. Entonces, para mi mente es más claro este tema, este concepto de justicia. Es una igualdad, es una equidad que tiene que ver con principios, que va a tener que ver con decisiones, que la va a ejecutar el Señor y que al final de cada uno va a ser autoevidente. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, eso es la justicia. Ahora, quiero solamente tocar esto así un pincelazo del lado secular, porque mire que muy interesantemente, no sé si usted ha escuchado que tenemos derechos inalineables, ¿no? Así como de los aliens, ¿ah? Inalineables, ¿no? Derechos inherentes. Todo ser humano tendríamos estos derechos que le voy a nombrar aquí. Y muy interesantemente, quizá le suene el año 1948, pasó la Segunda Guerra Mundial, pasó el Holocausto judío. En 1948 fue cuando se reconoce a Israel como una nación y se hace esto de, la gente estaba horrorizada de la guerra y concuerdan todas las naciones en decir vamos a
a reconocer estos derechos como inherentes, como inalineables, que no, y sobre esto dice el estudio, yo no soy especialista, dice Google, que entonces es un marco sobre el cual van a ir todas las leyes, ¿no? O deberían ir. Pero entonces vea cómo apenas pasó este año, o ese año, 1948, y hoy ya no se lucha por esto. Hoy, tristemente, hay lugares donde se está peleando para tener acceso a poder darle muerte a otro a través de las palabras que se usen. Lo voy a dejar así, porque esa gente puede promover sus campañas en internet y no los van a censurar, y uno como predicador o maestro, solo por decir la palabra, le tiran el video, ¿verdad? Entonces, bueno, esos derechos en aquella oportunidad dijeron, bueno, todo ser humano tiene derecho a la vida, desde la concepción, ¿no? A la vida, no tendríamos por qué ver la manera de que tengas hoy el derecho a quitar una vida, obviamente, y ahí tiene muchos factores, ¿verdad? O sea, bueno, ¿por qué llegó ahí ese bebé? ¿Por qué en vez de controlarte, por qué hay abusos? ¿Por qué está una sobrepoblación y demás, ¿no? Están las aristas, pero inherentemente hablando de justicia, la vida, la libertad, la seguridad, igualdad jurídica, puedes pensar lo que quieras, expresarte. Usted sabe cómo hoy está censurado, lo que le acabo de comentar. Si uno dice algo en contra o ahí toca una palabra prohibida en la red social, no hay libertad de expresión, tienes derecho a una privacidad, a una propiedad, y es algo que hoy es más común escuchar en nuestros días, la palabra expropiar, es el gobierno te expropió, y mueven todo un sistema legal, lo que está pasando tristemente hoy en nuestro país, México, y gente que defiende y que tiene sus argumentos, pero al final ahí están los hechos, que te expulsan de tu comunidad por ser cristiano y no se te reconoce tu derecho a la propiedad, ¿verdad? ¿Sabe a lo que me refiero? Y la educación, y bueno, digo, no es el tema y podemos verlo desde la perspectiva social, pero con esto solamente quiero comentarle que eso lo reconoce el mundo, esto lo reconoce el mundo. Pero como le comento, o sea, si usted lo ve, le preguntaba a un amigo abogado, bueno, y Dios tiene, ¿cuáles serían los derechos que Dios marca en la Escritura? Solo son otros, obviamente, algunos quizá van a coincidir, pero Dios ve como un derecho la primogenitura. De hecho, en el libro de Juan, el apóstol Juan dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces Dios, como un derecho, ve la primogenitura, ve la herencia, el ser heredero, ve el poder convocar y entrar en pleito con el hombre. Son derechos que, bueno, podríamos tratar en otro momento, pero lo que le quiero marcar es lo que dice Proverbios 25:5. Le digo, eso fue el año 1948, hoy estamos en el año 2024 y dígame usted si hoy los gobiernos del mundo, a través incluso de esa organización que se fundó en ese año, después de la Segunda Guerra Mundial, ven por estas cosas. Tristemente, ¿no? Más bien están en contra de muchas de estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra la variante de la maldad. Entonces dice, esto lo escribió el rey Salomón, dice, quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. Hoy hablar de justicia para muchos es un escándalo en su mente porque dice, yo no puedo, o sea, los mexicanos. Es muy difícil no entrar a un sistema de corrupción, porque cuando uno quiere ir por el lado de la justicia, más bien le dejan caer todo el peso de la justicia. El que es mexicano sabe a lo que me refiero, y creo que de ahí, de México, Centroamérica y Sudamérica, es casi la misma situación, para algunos países orientales, porque entra la variante de la maldad. Y el rey Salomón, que él era un rey y que hubo paz y prosperidad. Prosperidad, se me fue la pila. Ese me pasas otro micrófono. Bueno, ok, ya regresó. Que había, no, está parpadeando. Ay, disculpe, están aquí de este lado. Gracias. Bueno, ok. Entonces que había paz y prosperidad en su reino. Él dice, quita el perverso, porque cuando hay gente perversa en la corte del rey, entonces entra la impiedad, la injusticia. Mire, me gusta mucho porque Eclesiastés también lo escribió el rey Salomón. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Usted puede ver hoy como un tema muy delicado que a mí me llamó mucha atención de la inmigración. Fíjese, yo estudié secundaria, preparatoria en los años 90, 2000, y desde ese tiempo se nos hablaba de cómo eran las nuevas conquistas hoy día, que ya no era a través de guerras, sino de enviar población, como lo que pasa hoy en Reino Unido, como lo que pasa en Estados Unidos con países orientales. Y al final, entonces decían los estudiosos, hay dos tipos de inmigrantes, los que vienen y aportan
beneficio a un país, pero los que vienen, como últimamente se escucha en Europa y últimamente aquí en América también, donde entonces vienen a violentar, por eso le menciono, porque dice, vio todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Es decir, que los que son nativos, los ciudadanos y de ácido histórico, son los que terminan padeciendo a manos. Ya no es una guerra como en aquellos años, pero finalmente una invasión, ¿no? Y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de los opresores y para ellos no había consolador. Dice Eclesiastés 3:16, aún he visto más, el mismo escritor, debajo del sol, que en lugar del derecho está la impiedad, y en lugar de la justicia está la iniquidad. Yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Recuerde que Eclesiastés 3 es el pasaje que habla de que para todo hay un tiempo debajo del sol, amén. Tiempo para nacer, tiempo para morir, por eso dice, hay un tiempo para todo. Entonces, lo que le quiero decir en el concepto de la justicia es que quiero usar la referencia de Apocalipsis. Usted recuerda que no tengo ahorita la cita, pero en algún pasaje dice que Juan vio las almas de los mártires debajo del altar y que le decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo juzgarás la sangre derramada de tus siervos en la tierra? Y entonces dice que les fueron dadas vestiduras, dijeron, reposen un poco de tiempo porque se tiene que completar un número de mártires. Amén. Entonces, ¿qué le quiere decir? Que nosotros en nuestro caminar, mientras tenemos vida, hay muchas cosas que son injustas, y lo es, ¿no? Son cosas que son injustas, pero se nos olvida que hay un juez de toda la tierra y que a su tiempo, como dice aquí, por eso lo menciono, dice, hay un tiempo para cada cosa, va a haber un tiempo para juzgar. En ese ínter, póngase en el lado de Jonás también, porque entonces Jonás no quería ir a predicar a Nínive, nos lo revela el pasaje del libro de Jonás, que Dios le dice, ¿por qué te molestaste, Jonás? Dice, porque yo sabía que tú, si se arrepentían, tú los ibas a perdonar y yo ya no iba a ver el castigo sobre ellos. Claro que humanamente, carnalmente, uno quisiera ver el castigo, ¿verdad? Y satisfacer un poco esa ira, ese malestar, esa frustración. Pero en la justicia de Dios, Él le da oportunidad, Él nos da oportunidad a todos nos da oportunidad de arrepentimiento. Y si en ese ínter de que van a juzgar se arrepiente el que nos violentó, nos agredió, nos ofendió, nos humilló, nos ninguneó, bueno, el Señor es el juez. Pero acuérdese que entonces en el panorama de Dios es que dice, a todos nos encerró bajo desobediencia y entregó a Cristo para que en Cristo seamos justificados. Entonces el que justifica al violador, ¿me justifica a mí? Justifica a cualquiera. ¿Bajo qué condición? Del arrepentimiento. El que no se arrepiente, entonces ese procede a un castigo eterno. ¿Amén? Mire, entonces aquí está nuestro pasaje del nombre de Dios, Jeremías 23, dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje de David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, está refiriéndose a Cristo, hará lo justo, lo correcto por toda la tierra, y su nombre será el Señor, es nuestra justicia. Ponga atención a este pasaje, porque no está diciéndonos solamente que quizá tengamos la teoría de, oh, Jehová, que no, Jehová justicia nuestra, sino que este pasaje está implicando que el hombre, el ser humano, cristiano y no cristiano, puede caminar con su propia justicia o puede reconocer que el Señor es nuestra justicia. Y son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas bien diferentes, y aún gente que no es cristiana, pues si yo no necesito a Cristo, no necesito nada de Dios porque yo soy justo, yo soy bueno moralmente. Pues entonces una cosa es que tú te consideres justo y te justifiques a ti mismo, y otra cosa es que tú reconozcas al Señor como tú justicia, y ese es el nombre de Dios. Entonces por eso quiero tratar con usted cómo es la justicia de Dios. Mire, Salmo 119 y 160, esta es la Reina Valera actualizada, dice, el principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es por eso que gente, creo que en cada generación ha habido gente que se levanta y dice, lo que dice la Biblia es algo obsoleto, eso fue para tiempos antiguos, pero se les olvida que los juicios de Dios, dice, son eternos. Lo que Él consideró como pecado en un principio, lo sigue considerando pecado hoy, y seguramente lo va a seguir considerando pecado mañana. Del enemigo, de Satanás, dice, él es homicida desde el principio. No hay verdad en él. Amén. Y lo mismo que juzgó en él, lo sigue juzgando en el hombre, y lo va a seguir juzgando. Es por eso que Él es el Olam, el eterno. Y algo que a mí me ha gustado de los nombres de Dios es que usted va a encontrar en Génesis que el patriarca Abraham dice, Abraham,
invocó el nombre del Olam, el nombre del Dios eterno, dice, y pudo vivir entre los filisteos muchos días. ¿Qué le quiero decir? Lo que dice este salmo, que la justicia de Dios, los juicios de Dios, no importa a la generación, no importa que el día de mañana haya carros voladores, el principio es el mismo y el principio es la verdad. Pero es algo que a través de las generaciones, yo creo que cada generación, pero uno lo va complicando, ¿va? Mi hijo ponía un post y decía, no es complicada la verdad, lo complicado es tratar de evadirla, lo complicado es negarla. Y mire, por eso le voy a poner el mandamiento, porque a menos católicos y cristianos tenemos conciencia de los 10 mandamientos, ¿verdad? Judíos, los 10 mandamientos, ¿verdad? El decálogo sagrado de Moisés, Éxodo 20. Y vea que aunque nuestra mente cotidiana, contemporánea, el mandamiento es no mentirás, lo que dice literalmente es, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, mire, el principio de la justicia de Dios es la verdad, es sencillo, debería ser sencillo, ¿eh? La verdad, es o no es, punto, es o no es, punto. Pero entonces, me dice aquí la escritura del mandamiento, hablando de la mentira, me dice el falso testimonio. ¿Qué se refiere a eso, falso testimonio? Entonces es como hablar hoy día de cuestiones de ideas. El testimonio es que si viene un antropólogo y ve mis huesos, va a decir, oh, este era género masculino y este era género femenino por los huesos. El testimonio ahí está. Entonces yo no te puedo hablar fuera del testimonio. Obviamente me está hablando del testimonio de Dios, ¿verdad? El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Lo que Él me dice, porque entonces Dios no solamente ve lo externo como nosotros vemos los hombres, sino que le dije al profeta Samuel, el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, y no que no importe lo externo, porque hay gente que así dice, bueno, ¿y por qué quiere que me vista de esta manera si Dios lo que ve es el corazón? Claro, eso ve como esencia, pero va a trascender a lo externo, ¿va? Y es por eso de la vestimenta, los peinados ostentosos y un sinfín de cosas, y usted sabe. Pero el punto es el testimonio. Entonces, ¿cuántas cosas hoy día siguen un protocolo, siguen los intereses de gente de dinero, pero no precisamente tienen que ver con un testimonio verdadero? Usted sabe, o sea, no es algo, no es conspiración ni nada, pero gente que ha descubierto cosas en beneficio de la humanidad que no son tan costosas, ya no están entre nosotros. ¿Por qué? Porque afectaban esos intereses, y lo voy a dejar ahí. Pero ve entonces como el punto es que la justicia de Dios empieza en la verdad y nosotros nos complicamos, porque entonces ¿es comprobable o no? No, pues mira, lo que puedes comprobar es esto, esa es la verdad y punto. Y por eso el Salmo dice, el que aún jurando en daño suyo o contra sí mismo, no por eso cambia. No tuerce la justicia y sí, ¿sabes qué fui yo? Sí fue mi intención esta. Sí quería, o también no quería, porque en la ley de Dios estaba habilitada las ciudades de refugio, no usted sabía, donde dice que si alguien accidentalmente le quitaba la idea al prójimo y que no tenía intención de hacerlo, dice, va a ir a esa ciudad, dice, porque va a venir el vengador de la sangre y él va a querer venganza. Pero si no tenías tú un pleito anterior, fue literalmente un accidente, tú cumpliste todas las normas de seguridad, fuiste responsable y aún así pereció alguien, bueno, vas a ir ahí. Entonces, lo que le quiero decir es que en la justicia de Dios, Dios ve aún la intención del corazón, ¿sí? Tanto si uno quería hacerle daño, como si uno realmente no quería y fue tal cual un accidente, no estaba en mis manos, se me fue, o sea, no estaba en mi control, ¿me estoy explicando? Bueno, esa es la justicia de Dios. Ahora quiero hablarle un poquito más, porque entonces Levítico 19, del 35 al 37, mire, dice el Señor Dios, dice, no hará injusticia en el juicio. Pero entonces me da tres normas, me dice, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendrán balanzas justas, pesas justas y medidas justas, yo el Señor su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. Entonces con esto es un tema por sí mismo, cada punto aquí, porque entonces estas cosas, usted recuerda el amor de Dios, dice que es el mayor conocimiento que puedes tener, es el amor de Dios, para que tú conozcas con todos los santos cuál es la longitud, la anchura, la altura y la profundidad. Una cuadrimensión, ¿no? Si lo quiere ver así. Eso habla del amor de Dios, ¿verdad? No está sacando cosas raras, así lo dice la Biblia. Pero entonces vea cómo en relación de la justicia me dice que hay una medida de longitud. ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto he de perdonar al que me ofenda? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No sé si usted estuvo aquí esa enseñanza, pero veíamos que siguiendo las referencias bíblicas, el 70 veces 7 se refiere al día en el que el Señor determinó juzgar a vivos y muertos.
Hasta ese momento, o sea, tú perdona y al final si no se arrepiente, entonces el que va a juzgar, el que va a emitir la sentencia y la ejecución, como veíamos en el concepto de justicia, es Dios. Eso significa 70 veces 7, da oportunidad, entrégalo en las manos de Dios, pero sabe que a su tiempo Él lo va a juzgar, lo va a traer a juicio. El peso, ¿se acuerda que al rey, en Daniel, al rey Belsasar le dijeron ha sido pesado y ha sido hallado falto? Aquel rey lo quitaron del reino, valga la redundancia, porque profanó el templo, o sea, sacó los vasos de oro y adoró a sus dioses, dice la escritura. Pero entonces es como Dios nos pesa. Dios pesa los corazones, dice la escritura. ¿Cuál fue la intención de tu corazón? Tú sí realmente querías. Porque a veces aquí con tal de llevar la fiesta en paz entre nosotros, mentimos, ¿se da cuenta? Y entonces, cuando Dios nos pesa, dice, tú eres falto. Yo estoy pesándote con una pesa justa. Tienes que dar el peso. El peso, ¿cómo se gana? Cuando uno supera las aflicciones. Dice, cuando uno supera las aflicciones, se va quedando en uno un peso de gloria. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, pero cuando uno las supera en Dios, entonces dice, vas teniendo peso de gloria. Hay peso de pecado también, dice Hebreos. Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Entonces, ¿cuál es el peso que hoy tienes? ¿Cuál es tu peso? No este peso de este cuerpo. El peso espiritual, peso de pecado, peso de gloria. ¿Se da cuenta? Entonces, cada una de esas cosas, de estas tres medidas, es algo profundo en sí mismo. La capacidad. ¿Cuánta carga puedes llevar? Y viene el Señor Jesús y dice, el que quiera obligarte a ir a una milla, ve 2. El que quiera obligarte a cargar, carga más. Amén. Entonces se da cuenta cómo la justicia de Dios es algo que lo que le quiero ir trabajando hoy es de que no es solamente, leíamos un pasaje en Romanos, dice, no es justificable, no se justifica el que cumple la ley, porque Dios tiene un requerimiento mayor. Entonces por eso que viene el Señor Jesús y dice, lo que está escrito en la letra es no cometerás adulterio. Pero yo te digo, que si tú ves para codiciar a una mujer, entonces ya adulteraste, eres un adúltero en tu corazón. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios no quería solamente porque mucha gente, como hoy día, dice, no, yo he cumplido los 10 mandamientos, mira, como Pilato me lavo las manos. Pero sin embargo en su corazón puede ser injusto. Amén. Vamos a seguir. Mire cómo lo ve Dios, Lucas 16:10. Esa es una parábola, pero el Señor Jesús testifica y dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces le digo, hablar de justicia hoy día es un tema que nos estremece, porque cuando en nuestra mente, cuando leemos la escritura que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, en nuestra mente choca, porque dice, no, no, Dios me dijo que fuera manso, no menso, nos atrevemos a decir eso. En mi cultura, en mi círculo quizá de formación cercana, decíamos, no me va a agarrar de su puerquito. O sea, si yo soy manso, si yo soy humilde, si yo me voy por el lado de Dios, de la puerta estrecha, lo que va a terminar pasando es que me van a agarrar de su puerquito, ¿no? Me van a agarrar de bajada. Y sin embargo se nos olvida que entonces lo que Dios está viendo es que a pesar, luego, entonces uno tiene que elevar su mente y decir, bueno, Cristo es el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué le quiero decir? Que muchas veces en esta vida toca pasar cosas injustas o nos va a tocar pasar cosas injustas y en la mente de Dios no es que no sea injusta, una situación es injusta, claro que sí, como el juicio de Jesús. Cuando viene Pedro predicando en Hechos, dice, ustedes mataron al justo, soltaron a un homicida, escogieron a Barrabás en vez del Señor de la vida, ¿no? Y la gente dice que se dolió, dice, es cierto, ¿qué hicimos? Sacamos a Dios de nuestra vida y escogimos el mal. Pero entonces Dios lo está viendo así, dice, el que es injusto en lo poco, en lo más también es injusto. ¿Ven? Entonces quiere decir que a veces esas situaciones que vamos a enfrentar en nuestra vida, si tú tienes un corazón para Dios, si tú amas a Dios, entonces se va a cumplir la palabra, que todas las cosas te van a ayudar para bien, no que las cosas malas sean buenas, o que no sea en un momento dado injusto lo que estás viviendo, porque si me permite decirlo, Job es lo que le decían a sus amigos, dice, oh, entonces tú estás diciendo que tú eres más justo que Dios. Bueno, no, pero pues al final me parece injusto, parafraseando a Job, me parece injusto que si yo ofrendaba, que si yo hacía, que si yo era, ¿por qué me pasó todo esto? Y cuando viene Dios a hablar directamente con él, dice, ok, te voy a preguntar, cíñete como un varón valiente. Dice, no, señor, sabes que yo no sabía nada. Pero entonces ahí entra otra variante que es el consuelo, que dice la Escritura que el consuelo de Dios consiste en que podamos consolar a otros
con el consuelo que fuimos consolados. Y cuando usted ve las palabras que usa ahí, se va a dar cuenta que entre líneas dice que en algún momento Dios te permita entender el por qué pasaste una situación. Hoy quizás estás en cama, estás postrado, estás en un hospital, estás pasando algo malo. Algunos quizá por consecuencia de sus malas decisiones, tenemos que ser justos, honestos, pero otros quizá viendo bien y solamente fue un mal momento, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, dice el mundo. Pero al final entonces tienes que levantar tus ojos y saber que Dios es el que tiene las causas en su mano. Él es el juez de toda la tierra. Y que en las leyes humanas, quizá como cuando el Señor Jesús, que fue crucificado con dos malhechores, dice la Biblia, uno de ellos le dijo, nosotros a la verdad estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Entonces a veces así va a tocar en la vida, decir, bueno, yo estoy pasando lo que merezco, pero lo que le quiero decir es esto, que Dios, o sea, entonces ante los hombres, quizá vamos a tener que cumplir los requerimientos de la ley, quizá hay gente que vamos a pagar, gente que estamos en libertad porque no nos demandaron, porque fue movido misericordia a quien defraudamos en su momento. Pero para Dios, Él obra la misericordia, porque en ese contexto de ese pasaje que le mencioné de cuando Jesús muere entre los dos malhechores, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me dice, aquí a los hombres sí les vas a tener que pagar lo que les debes, vas a tener que morir. Pero conmigo, o sea, con Dios, hoy estás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces que tenga usted esa confianza o esa esperanza. Mire, Hebreos 6:10, ya vamos terminando. Porque le digo, este tema de la justicia es muy amplio. Hay muchas cosas que podríamos tocar y otras que ahorita aquí se me borraron mis notas. Pero quiero que tengan en mente dos cosas y terminamos. Mire, Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mire, Dios no es injusto para olvidar. Entonces le digo, hay gente que hace lo bueno y le va mal. Es que yo le enseñé a mi hijo el bien y mire ahora cómo está. Tenga esta palabra de parte de Dios este día. Dios no es injusto para olvidar. Él sabe que lo educó por los caminos de Dios, que lo llevó. Dice la Escritura que los padres aquí terrenales, dice, nos educan lo mejor que pueden. Claro, Dios no se olvida de eso. Pero sepa también que Dios como juez va a traer todo obra a juicio. Y entonces tenemos que tener cuidado porque segunda Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Si entonces recuerden, nuestro pasaje anterior decía, Dios no es injusto para olvidar, Dios no se olvida. Aquí está hablando de un contexto bueno, pero tampoco se olvida de lo malo. Entonces cuando no entra uno con arrepentimiento, dice, entonces es justo también de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Entonces, quiero que vea eso. Que así como el Señor es nuestra justicia, entonces usted puede salir de aquí con dos pensamientos, ¿verdad? Así, bueno, yo voy a hacer mi justicia por mí mismo, o yo esta mañana voy a reconocer que el Señor es mi justicia, pero aparte saber eso, que así como va a tener misericordia o ha tenido misericordia de uno, Dios tiene misericordia de todos. Así como Dios me ha dado mandamientos, a mí también lo espera de todos. ¿Sí me estoy explicando? Que tengamos esa confianza. Digo, yo no sé cuál es la situación, su corazón, ¿verdad? Porque quizá en la mente lo puede entender, pero el corazón que hay muchos corazones dolidos con Dios. Hoy en día es muy común que hay gente que no perdona a Dios por alguna situación, en este caso que vio injusta. Pero sepa que Él es el juez de toda la tierra y dice en nuestro pasaje, o la Biblia dice, Dios no es injusto para olvidar, Él sabe todas las cosas. Pero también a su momento, como veíamos que Salomón decía, yo sé que Dios va a juzgar a los dos, al impío y al justo, al que decide a pesar de su realidad, a pesar de su contradicción, a pesar de su dolor, mantenerse del lado de la justicia, como también aquel que sintió que por su injusticia hizo prosperar su camino, pero no sabe que los dos vamos a llegar delante de Dios y entonces que Dios no va a declarar por inocente al culpable. Él va a castigar al culpable y va a exonerar y va a justificar al bueno. Amén. Entonces permítame orar junto con usted, que el Señor selle esta palabra en su corazón y nos ayude a entender este concepto.
nos ayude a entender este concepto y que podamos caminar cada día en esa justicia. Recuérdese también que el Señor Jesús, precisamente la bienaventuranza, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero el siguiente pasaje dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Amén? Entonces no solamente es que te van a saciar esa hambre de justicia, sino que quizá si hoy decides la justicia, lo más seguro es que te va a tocar persecución. Pero aún así, las dos, dice la Escritura, eres bienaventurado. Bienaventurado si tú reconoces al Señor como justicia tuya. No tu propia justicia, sino: Señor, tú eres mi justicia. Amén. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida, la misericordia, por tu presencia, por tu corazón, Señor. Yo quiero rogarte de manera especial por aquel que está padeciendo cualquiera que sea su circunstancia, enfermedad familiar, sentimental, económica, Señor, financiera. Yo no sé en qué problema estamos cada uno. Muchas veces se nos olvida que son consecuencias de nuestras decisiones. Muchos quizás sí, aparentemente de la nada les llegó el mal, como a Job, pero leíamos, Señor, que no por tener la conciencia tranquila somos justificados delante de ti, que no por cumplir mandamientos somos justificados delante de ti, que lo que tú querías al final con la justicia, como dice, es que vivamos por fe, que creamos, que seguir tus principios, que seguir tu palabra, que abrazar tus valores nos va a dar vida, porque así está escrito: el justo por la fe vivirá. No la fe en la confianza en su propia justicia, sino en la fe de que haciendo lo bueno, haciendo lo recto, haciendo lo que conviene, haciendo lo que tú has mandado, vamos a tener bendición, vamos a ser bienaventurados, Señor. Te ruego que nos permitas ver cumplida esta palabra, Señor. Todo aquel que como padre, madre, prójimo, ciudadano, la situación que sea, que hoy está teniendo esta hambre y sed de justicia conforme a tu palabra, Señor, sea saciado en el nombre de Jesús. Que se diese esta palabra en nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a reconocerte a ti, a pesar de lo duro de nuestra realidad, cualquiera que sea nuestra situación, a poder decir: Jehová Sidkenu, tú eres nuestra justicia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te agradezco desde ya también por tu respuesta. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, pues gracias, nos desconectamos de la transmisión, les bendecimos y vamos a despedirnos aquí. Amén.